Capítulo 9. Sin Yun. El ácido demoníaco había destruido la mitad de su compartimento. De hecho, todo el tren había sufrido muchos daños, que se habían ocultado al personal y los pasajeros mundanos con una hábil combinación de glamers y palabras dejadas caer sobre la realeza europea de fiesta. Magnus estaba rehaciendo la estructura de madera, y de paso cambiando un poco la decoración, cuando oyó moverse a Alec. Solo un mínimo movimiento bajo las sábanas, pero Magnus se había pasado toda la noche esperándolo. Se volvió a tiempo de ver a Alec moverse de nuevo. Corrió a sentarse al lado de la cama. Guapo, ¿cómo te encuentras? Murmuró. Alex sacó una mano, con los ojos aún cerrados. Era un gesto mudo pero de confianza, el gesto de un chico que siempre podía contar con manos y palabras cariñosas cuando se hallaba enfermo o herido. Magnus recordó la ocasión en que lo habían llamado al instituto para que curara las heridas demoníacas de Alec. Isabel se hallaba en estado de pánico, y Jace iba de arriba abajo con el rostro blanco. Le había recordado tiempos pasados, a Nefilim a los que había querido, y lo mucho que se preocupaban los unos por los otros. Conocer el modo en que Will y Jem se querían había cambiado sus sentimientos hacia los Nefilim, y ver a Jace, el tranquilo y superior Jace, hecho trizas por Alec, hizo que le gustara mucho más ese chico. En ese momento, la mano de Alec se tendía hacia él, y Magnus la cogió como la ofrenda de confianza que era. Alec tenía la piel fría. Magnus se llevó sus manos unidas a la mejilla y cerró los ojos durante un instante, dejando que lo inundara el alivio de saber que Alec estaba bien. Hacía solo un rato tenía la piel ardiendo de fiebre, pero Magnus tenía mucha experiencia en curar Nefilim. Ya que todos los cazadores de sombras, por mucho que se quisieran, eran unos lunáticos temerarios. Naturalmente, Alex se comportó como un lunático temerario para salvarle la vida a Magnus. Pensó en él balanceándose en lo alto del tren mientras éste corría entre retorcidos pasos de montaña, con la ropa mojada y la piel salpicada de sangre y polvo. Le rompía el corazón y lo excitaba, todo al mismo tiempo. Estaba mejor, contestó Alec. Tenía las sábanas húmedas de sudor, pero el color le estaba regresando al rostro. Se sentó y la sábana le resbaló hasta la desnuda cintura. Pero también he estado peor. Gracias por curarme. Magnus se levantó y pasó la mano libre por el pecho del muchacho. Un suave resplandor azul brotó de su palma y destelló antes de desaparecer bajo la piel de Alec. El latido ya es más fuerte. Deberías haberme pedido que me encargara del veneno inmediatamente. Alec meneó la cabeza. Si te acuerdas, un demonio pulpo se te estaba llevando. Sí, repuso Magnus. Sobre eso, te agradezco profundamente que me salvaras la vida. Le tengo mucho cariño. Sin embargo, si hay que elegir entre mi vida y la tuya, Alec, recuerda que yo ya he vivido mucho tiempo. Era raro decirlo. Resultaba difícil hablar de la inmortalidad. Magnus casi ni recordaba haber sido joven, pero tampoco nunca había sido viejo. Había estado con mortales de diferentes edades, y nunca fue capaz de comprender cómo sentían ellos el paso del tiempo. Ni tampoco ellos fueron capaces de entenderlo a él. Sin embargo, apartarse de los mortales significaría cortar sus lazos con el mundo. La vida se convertiría en una larga espera, sin calor ni conexión alguna, hasta que su corazón muriera. Después de un siglo de soledad, cualquiera se volvería loco. Alec arriesgando su vida por Magnus. Eso también parecía una locura. ¿Qué estás diciendo? Le preguntó Alec con los ojos entrecerrados. Magnus entrelazó los dedos con los suyos. Sus manos reposaban sobre la sábana. La del chico, pálida y marcada con runas, la de Magnus, marrón y con relucientes anillos. Debes mantenerte a salvo tú, primero. Tu seguridad es más importante, significa más que la mía. Yo te diría lo mismo, replicó Alec. Pero te equivocarías. Eso es una cuestión de opinión. ¿Qué era ese demonio? Preguntó. Y Magnus tuvo que admirar el descaro con que Alec cambiaba de tema. ¿Por qué te atacó a ti? Magnus también se lo había estado preguntando. Atacar es lo que suelen hacer los demonios, contestó. Si iba por mí en concreto, supongo que sería por celos de mi estilo y encantó. Alec no se conformó con eso, y él tampoco habría creído que lo hiciera. ¿Has visto alguna vez algo así? Tenemos que averiguar la mejor manera de luchar contra ellos, por si aparece alguno más.
Si pudiera ir a la biblioteca de Nueva York y revisar los bestiarios. Quizá podría pedirle a Isabel que lo hiciera. Oh, tú, incansable Nefilim, repuso el brujo, y soltó la mano de Alec antes de que éste se soltara primero. ¿Por qué no puedes conseguir tus chutes de energía de la cafeína, como todo el mundo? El demonio era una madre Raum incubando, dijo una voz de mujer a su espalda. Hace falta una magia muy poderosa para obligar a una de ellas a que salga de su madriguera. Alec cogió la manta con una mano para cubrirse y agarró el cuchillo serafín con la otra. Y, dijo Magnus sin alzar la voz, permíteme que te presente a nuestra nueva amiga, Sin Yun Yun. Transformó en vapor el demonio que nos atacaba. Fue una primera impresión excelente. Alec y Sin Yun miraron a Magnus incrédulos. Mi primera impresión de ella, indicó Alec con tono adusto, fue verla atacándome en el mercado de sombras. Mi primera impresión tuya, replicó Sin Yun, fue de ti atacándome a mí. Lo único que quería era hablar con Magnus, tú fuiste el primero en sacar el arma. Probablemente deberíais tener una pequeña charla para aclarar las cosas. Propuso este. Había estado demasiado preocupado por Alec para pensarlo bien antes. Sin Yun se había arrodillado a su lado y comenzaba a ayudarlo a curar las heridas de Alec. En aquel momento, eso había sido todo lo que necesitaba saber. Sí, aceptó Sin Yun. ¿Por qué no continuamos esta conversación fuera y todos vestidos? Lo agradecería, dijo Alec. Sugiero el vagón del bar. Magnus se animó. Muy bien elegido. Se dirigieron al bar de los subterráneos. El vagón seguía lleno, pero la gente estaba mucho menos animada después del ataque de los demonios. De repente, 3 sitios contiguos en la barra quedaron vacíos, y mientras ellos se sentaban, una botella de champán y 3 copas aparecieron sin haberlo pedido. Cuando Alec miró alrededor, suspicaz, un vampiro le hizo un guiño y un gesto simulando una pistola con la mano. Magnus no tendría que preocuparse de que los subterráneos odiaran a Alec. Al menos, no en ese tren. No creía que los cazadores de sombras fueran tan populares entre los subterráneos, comentó Sin Yun. Solo mi cazador de sombras, repuso Magnus, llenando las copas. La barra estaba iluminada con lámparas de latón colgantes. Su cálida luz caía de lleno sobre Sin Yun, permitiendo verla bien. Sus labios y los ojos se movían cuando hablaba, pero el resto de su redondeado rostro, no parpadeaba ni se le movían las mejillas al hablar. Su voz era seca y parecía brotar desde su boca sin inflexión. Pero eso era su marca de bruja, un rostro inexpresivo. Todos los brujos y brujas tenían una marca única, que normalmente aparecía en la primera infancia, a menudo provocando una tragedia. La marca de Magnus eran sus ojos dorados de gato. Su padrastro los había llamado ventanas del infierno. Magnus no podía dejar de pensar en el momento en que se había arrodillado en el techo del tren, loco de miedo, mientras Alec perdía la conciencia en sus brazos. Magnus había visto al demonio convertirse en humo alrededor de Sin Yun mientras ésta se echaba la capucha hacia atrás y lo miraba. La había reconocido inmediatamente, no quién era, pero sí que era como él. Una bruja. Había hecho una entrada espectacular. Hablemos, empezó Alec. ¿Por qué nos está siguiendo? En concreto, porque seguías a Magnus en el mercado de sombras de París. Busco la mano escarlata, contestó Sin Yun. Había oído que Magnus Bane era su líder. No lo soy. No lo es, afirmó Alec, cortante. Lo sé, asintió Sin Yun. Magnus notó una leve relajación en los hombros de Alec. Los oscuros ojos de la mujer regresaron al brujo y le mantuvo la mirada. Ya había oído hablar de ti, naturalmente. Magnus Bane, el brujo supremo de Brooklyn. Todo el mundo tiene algo que decir de ti. Eso tiene sentido, dijo Magnus. Soy muy conocido por mi gusto por la moda y la hospitalidad de mis fiestas. Es cierto que todos parecen confiar en ti, continuó Sin Yun. No era que quisiera creer que diriges una secta, pero recientemente lo he oído una y otra vez. Magnus Bane, el fundador de la Mano Escarlata, al que llaman el Gran Veneno. Magnus dudó. Quizá, pero no lo recuerdo. Mi memoria de aquel tiempo ha sido alterada. Ojalá lo supiera. Alec le lanzó una mirada extrañada que, aunque Magnus no podía leer el pensamiento, comunicaba claramente que lo asombraba que Magnus confiara a una completa desconocida un secreto tan importante y peligroso. Magnus, por su lado,
se sentía curiosamente aliviado de admitir en voz alta que podría haber fundado la Mano Escarlata, aunque fuera una extraña muy peculiar. Después de todo, no había sido más que una broma con Ragnar. Había visto la foto de Tessa. Sabía que le faltaban unos años. En la memoria. Que era más probable, que todo eso fueran coincidencias o que realmente lo hubiera hecho. Deseó poder retroceder en el tiempo y darse un golpe en la cabeza. Te faltan recuerdos. ¿Crees que te los podría haber robado la Mano Escarlata? Preguntó Sin Yun. Es posible, contestó él. Mira, no quiero tener una secta, añadió. Quería dejar muy claro su opinión sobre las sectas. No me dispongo a hacerme con el control de la secta. Me dispongo a acabar con ella, y compensar por cualquier falta que se me pueda achacar por todo lo malo que hayan hecho. Quiero recuperar mis recuerdos, y quiero saber por qué no los tengo, pero eso es sobre todo por curiosidad. Lo importante es que no quiero más sectas satánicas que se sientan relacionadas con Magnus Bay. Además, han fastidiado unas vacaciones románticas, que habían comenzado, creo yo, con muy buen pie. Apuró la copa. Después de estar casi a punto de ser tirado de un tren, se la merecía. Y se merecía más de una. Estaba comenzando con muy buen pie, masculló Alec, mirando a Sin Yun de un modo que sugería que, aunque le había salvado la vida, su presencia ya no era requerida. Magnus pensó en decir algo sobre cómo, en ese momento, en realidad nada estaba comenzando, pero decidió que no era el momento. Comprenderás que haya tenido sospechas, apuntó Sin Yun. Y tú comprenderás que nosotros podamos tener incluso más sospechas. Contraatacó Alec. Sin Yun lo miró enfadada. Hasta que vi a ese Raúl madre atacándote, concluyó Sin Yun. Conozco la Mano Escarlata lo suficiente para saber que así es como funciona. El líder actual debe estar tratando de matarte, Ben. Lo que significa que pasara lo que pasase antes, ahora te considera un enemigo. Puede que anoche los detuviera, pero lo más seguro es que vuelvan a intentarlo. ¿Y cómo es que sabes tanto sobre ellos? Quiso saber Alec. ¿Y qué es lo que quieres? Sin Yun se llevó la copa a los labios y tomó un lento y cuidadoso sorbo. Magnus admiró, y no por primera vez, su sentido intuitivo del tempo dramático. Mi objetivo es el mismo que el vuestro. Pretendo destruir la Mano Escarlata. Magnus se sintió incómodo ante la presunción que representaba declarar que conocía su objetivo. Quiso discutírselo, pero cuanto más pensaba en ello, más cuenta se daba de que ella tenía razón. ¿Por qué? Preguntó Alec, centrándose en lo más importante. ¿Qué te ha hecho a ti la Mano Escarlata? Sin Yun miró por la ventana, hacia los pálidos reflejos de los globos de luz contra la noche. Me hicieron mucho daño, contestó ella, y Magnus notó que se le hacía un nudo en el estómago. Fuera lo que fuese lo que la Mano Escarlata le había hecho, si él la había fundado, de algún modo era responsable. A Sin Yun comenzaron a temblarle las manos y cerró una sobre la otra para disimularlo. Los detalles no importan. La Mano Escarlata está haciendo sacrificios, humanos, naturalmente, para invocar a un demonio mayor. Han estado matando a hadas. A mundanos. Incluso a brujos. Miró a Magnus sin parpadear. Creen que es el camino hacia el poder absoluto. A un demonio mayor. Exclamó Alec. El horror y el desprecio en su voz eran totalmente comprensibles. Un demonio mayor casi lo había matado. Eso hacía que a Magnus aún se le retorciera el estómago de temor. Se acabó la segunda copa y se sirvió otra. Es lo más banal y típico que suele desear una secta satánica, poder. Poder mediante algún demonio. Porque siempre se creen que ellos se salvarán. Los demonios no son famosos por su sentido del juego limpio. Magnus suspiró. ¿No te parece que una secta que yo hubiera fundado tendría un espíritu más creativo? Además, supongo que, de haber fundado una secta, no sería malvada, esa parte sigue siendo una sorpresa para mí. Gente a la que quería están muertos por culpa de la Mano Escarlata, continuó Sin Yun. Quizá los detalles sí importen, dijo Alec. Sin Yun apretó la copa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sigo prefiriendo no hablar de eso. Alec parecía dudar. Si quieres que confíe en vosotros, tendréis que confiar en mí, dijo Sin Yun directamente. Por ahora, lo único que os hace falta saber es que deseo vengarme de la Mano Escarlata por los crímenes que ha cometido contra mí y contra la gente que amo. Eso es todo. Si vais contra la secta, estamos en el mismo bando.
Todo el mundo tiene derecho a sus secretos, Alec, dijo Magnus suavemente, sintiéndose abrumado por los suyos. Si la mano escarlata está tratando de matarme por alguna razón, nos irá bien toda la ayuda que podamos encontrar. Magnus podía perdonar que Sinjun prefiriera no revelar su pasado. Después de todo, al parecer él ni siquiera podía recordar el suyo. Quería creer que hablar de las cosas las hacía más soportables, pero la experiencia le decía que había veces en las que hablar era peor. Se hizo el silencio entre ellos. Sinjun fue bebiendo y permaneció callada. Magnus estaba aterrorizado, y no por su propia vida. No dejaba de pensar en el momento en que Alex se había desplomado sobre el techo del tren, cuando pensó, con un frío terror, que Alec estaba muriendo. Por él. Tenía miedo por Alec, y tenía miedo de lo que él mismo podía haber hecho y no conseguía recordar. No podía contarle a Alec lo que estaba pensando, pero mientras lo miraba, este sonrió, solo un poco, y deslizó la mano sobre la barra. Sus dedos fuertes y nudosos se cerraron alrededor de los de Magnus y sus manos se unieron bajo una pequeña mancha de luz proyectada por una vela. Magnus deseó agarrar a Alec y besarlo hasta quedarse sin aliento, pero sospechaba que Sinjun no les iba a agradecer el espectáculo. Tienes razón, dijo Alec. Supongo que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, o al menos un conocido amistoso. Mejor si nos unimos. Bajó la voz mientras miraba a los ojos a Magnus. Pero no va a dormir en nuestra habitación del hotel. ¿Reconciliados? Preguntó Sinjun. Porque, perdona la grosería, pero es increíblemente incómodo estar aquí sentada viendo esto. No he venido para ser testigo de cómo va consolidándose vuestra relación. Solo quiero derrotar a una secta malvada. Magnus se había decidido. Aparte de cualquier otra cosa, de si estaba en deuda con Sinjun por salvarles la vida, o por cómo la había tratado la mano escarlata, sabía mucho sobre ellos. Sería una estupidez no tenerla cerca. Disfrutemos de nuestras bebidas y supongamos que, por el momento, estamos todos en el mismo bando. Al menos, puedes hablarnos de tu pasado más reciente. Sinjun pensó durante un momento y pareció tomar alguna decisión. Llevo bastante tiempo persiguiendo a la mano escarlata. Me ha ido poniendo al día un informante que hay entre sus filas, alguien llamado Morisu. Me estaba acercando a ellos, y entonces descubrieron que tenían una espía infiltrada, abandonaron su mansión y se ocultaron. Me quedé sin pistas, pero después oí de fuentes fidedignas que el laberinto espiral te había dado la oportunidad de ocuparte de la secta. Si tú te has enterado de eso, quizá alguien más también lo sepa, aventuró Alec. Tal vez sea por eso que la mano quiere matarte, Magnus. Tal vez, repuso el brujo. Era una buena teoría, pero aún le quedaba mucho por recordar. Tenía la ominosa sensación de podía haber hecho mucho para poner la mano en su contra. A Sinjun no parecía interesarle. Te seguí por París, observando tus movimientos, y decidí acercarme a ti en el mercado de sombras. Entonces tu amigo me atacó. Solo estaba protegiéndolo, protestó Alec. Eso lo entiendo, reconoció Sinjun. Luchas bien. Hubo un corto silencio. Tú también, admitió Alec. El dirigente de la mano escarlata, fuera quien fuese, sabía que iban a por ellos. Magnus quería estar a salvo. Quería que Alec estuviera a salvo. Quería que todo eso se acabara. Pidamos otra botella, propuso, mientras hacía un gesto con la mano hacia el camarero, y brindemos por nuestra nueva sociedad. La botella llegó a la mesa mágicamente y se llenaron las copas. Magnus alzó la suya para brindar. Bien, comenzó, con una pequeña sonrisa, a Venecia. Brindaron y bebieron. Magnus pensó en cosas más agradables que las sectas satánicas. Pensó en la ciudad de cristal líquido y aguas inquietas, la ciudad de los canales y los soñadores. Observó a Alec, intacto y sano, con los ojos claros y la voz como un ancla en medio de un mar embravecido. Magnus se dio cuenta de que se había equivocado al pensar que París era la ciudad donde comenzar su relación con buen pie. Incluso antes de lo de la secta adoradora de demonios, a Alec no le había impresionado la Torre Eiffel ni el globo aerostático, al menos no como a Magnus le habría gustado. París era la ciudad del amor, pero también podía ser la ciudad de lo superficial, de las luces brillantes que se deslizaban y desaparecían rápidamente. Magnus no quería perder esta nueva oportunidad. Esta vez, haría bien las cosas. Venecia era el lugar para Alec. Venecia tenía profundidad.